Buenos días, tengáis todos. Hemos recorrido durante este año un largo camino con el ciclo de silenciamiento. A ello hemos dedicado los Sasenkais desde el mes de septiembre hasta el mes de marzo, en el que he propuesto una práctica del tema, no un proceso de profundización en los conocimientos de las tradiciones. El proceso de silenciamiento es en esencia la práctica del Zen. ¿Os acordáis? Empezamos por la noche de los ruidos y hemos acabado con el tema del silenciamiento del vacío. Ese proceso es un proceso de toda la vida. Volveremos una y otra vez a él. Alguno que busca en el Zen, dijéramos, un nuevo cuerpo teórico de referencia, puede llegar a aburrirse en los ciclos de repetición que guiamos y acompañamos a las personas realizamos. Esa gente que está buscando en el Zen una alternativa a las propuestas filosóficas, ideológicas o religiosas, está perdiendo el tiempo. Porque el Zen es una práctica viva. Y como práctica viva es una práctica que sigue los círculos de una espiral o las capas de una cebolla, de tal manera que volvemos una y otra vez a verdades o comprensiones básicas que solamente tienen sentido desde la experiencia. Por eso yo os estimulo a que una y otra vez volvamos a la temática que de diferentes perspectivas el Zen contempla. Siempre me impresionó el dicho de nuestro maestro Felix Jaeger, que venía a decir que todos los koans de la práctica del Zen, las múltiples colecciones que existen, los 600, 700 koans que han sido registrados, vienen a decir lo mismo, vienen a contemplar la misma experiencia. Están dichos desde la visión de eso, que rompe, que separa, que abre la visión del ser humano hacia la realidad. Bien, pues este enfoque del ciclo de silenciamiento tiene una consecuencia común, un canal común. Es como si fuera el camino de un río que se abre al mar. Ese canal común, ese punto de abocamiento al que nuestra práctica del silenciamiento nos lleva, es hacia la desidentificación, hacia la práctica de anatta, de no yo. Esta es la clave de la doctrina de los grandes maestros espirituales, la piedra de bóveda que da el argumento final a la experiencia, y también la constatación que le hizo decir al Buda: el Dharma que he de transmitir es difícil
y causará grandes dificultades para mí. Quiero dedicar a la experiencia de no yo, a la experiencia de desidentificación, a la experiencia del proceso vital al que el ser humano se aboca para venir a ser nadie, el resto de las charlas de este año. ¿Por qué? Me preguntaréis que esto es tan crucial. Porque esto ha de cambiar nuestra vida. Porque esto es el punto de toque que ha de transformar nuestra existencia. Y porque es el centro de la práctica del Zen. Estoy profundamente conmovido al comprender cómo los místicos y los maestros y los sabios de diferentes tradiciones han enfocado su experiencia en este tema, creando paralelismos sorprendentes que por un lado me han llenado de gozo y por otro lado me han colocado también en mi experiencia personal en un profundo reto de transformación. Abrirse a esa comprensión significa cambiar la vida. Quiero compartir con vosotros este camino. Quiero que sintáis en vuestra vida la espina amorosa que penetra y que nos pone en contradicción en ese buscar como seres egoicos un recorrido sin fin que nos lleva al sufrimiento. Por ello, os propongo que el ciclo que comenzamos hoy, ciclo se podría calificar de muchas maneras, ciclo de Anatta, ciclo de venir a ser nadie, o si queréis, siguiendo la tradición de los místicos cristianos, ciclo de alcanzar la verdadera pobreza de espíritu. Lo vamos a realizar siguiendo las enseñanzas de los grandes maestros de la humanidad. Empezaremos por el Buda. En su doctrina de Anatta. Seguiremos por Jesús de Nazaret. En diferentes textos que explican o que intentan transmitir qué tipo de reino de Dios, qué tipo de espacio para el futuro de la humanidad él propone. Trataremos a continuación a Nagarjuna, que 7 siglos después del Buda se le considera el poeta del vacío. Continuaremos con el Bodhidharma, con su famoso peregrinaje a China y el comentario del primer koan de la colección de la pared rocosa de jaspe o Heikan-roku. Recogeré también un texto de Chao Chou, de Yosu, que es el comentario al segundo koan del Heikan-roku. Continuaré con la enseñanza de Dogen sobre cubrir el brillo personal y oscurecer las huellas.
y terminaré con los comentarios necesarios sobre el sermón de la pobreza de espíritu del maestro Eckhart. Como veis, es un planteamiento transespiritual, pero muy convergente en la propuesta de camino espiritual, que es un camino, sin traza, que nos llevará a la desaparición como seres egoicos, al menos a la experiencia puntual de ese perder, de entrar en pérdida sobre nuestras identificaciones, y al tiempo nos llevará a abrirnos a la posibilidad sincera, real, honesta y completa de comunión con todos los seres. Cuando empecé a practicar el Zen, había una especie de ABC que se nos decían los sésines, que eran los famosos 3 estadios del camino espiritual que plantea Dogen. El camino espiritual comienza con la búsqueda de uno mismo, que viene a ser con el preguntarse quién soy yo, el preguntarse qué es esto. La búsqueda de uno mismo, en la práctica, en la experiencia, lleva al olvido de uno mismo. Este olvido de uno mismo no es un proceso intelectual, no es un esfuerzo de la voluntad, es un camino de experiencia. El olvido de uno mismo lleva a hacerse uno con todos los seres, que es el espacio abierto de comunión del que, entre comillas, atraviesa y se mueve en la otra orilla, que no es una orilla diferente, sino que encuentra su propia naturaleza original, que es una no naturaleza y que siempre ha estado allí. Bien, esta es la propuesta. El que quiera entrar en ella debe realizarlo desde la práctica del silencio y del silenciamiento. Es continuidad del ciclo anterior, del ciclo que nos ha llevado lejos en la comprensión de un proceso de quitarse el ropaje, y es un volver a recorrer ese mismo camino desde otra perspectiva. Aquel que se acerque a esta propuesta por motivos intelectuales, esto es por comprender más de qué va esto de la práctica del Zen, bueno, pues que lea un libro, porque esta práctica, esta propuesta es para practicar. Aquel que se acerque a estas charlas con ínfulas de utilizar contenidos para su propio beneficio, para ser brillante en charlas que a su vez se den, también que se aleje, porque aquí se trata de entrar en pérdida. Como diría el autor de La nube del no saber, los curiosos, los mirones, los que se mueven en el ámbito de la intelectualidad están de sobra. Y yo también tengo que pedir disculpas de entrada si en algún momento me extiendo excesivamente
en elucubraciones o en argumentos. Realizo este camino con vosotros. Es un camino de descarnamiento y al mismo tiempo de apertura y de luz. Y en este camino no hay sendas ya hechas. Por lo tanto, os quiero acompañar en él, en un proceso que se completa en aquella frase de Kondania, uno de los ascetas que acompañaron inicialmente a Gautama, cuando después del sermón de las 4 nobles verdades que trataremos en la charla primera, dijo: todo lo que aparece desaparece. También este cuerpo, también esta mente, también estas emociones y esta experiencia y estos intereses y este rol y este estar y este ser, que es un tránsito de expresión de la realidad, una estación de paso. Somos nómadas de nosotros mismos, somos viajeros, no viajeros individuales en el espacio-tiempo que de una forma muy poética nos mantenemos constantes a nosotros mismos, sino somos viajeros en este desaparecer, relámpago que aparece y que luego da lugar a oscuridad para que aparezca otro nuevo relámpago. Seamos honestos, sinceros con nuestra práctica. Tengamos coraje de enfrentarnos a una realidad que nos puede llevar a perder los puntos de enclave, los puntos de sostén sobre los que hemos construido nuestra vida. Si nos da miedo, y a pesar del miedo queremos ser consecuentes, adelante. Si no nos atrevemos, que sepáis que este es un camino para los esforzados, para los que desean realmente entrar en las heces de la vida, en el centro. No es un camino para la élite, no es un camino para aquellos que saben mucho, es para aquellos que en la encrucijada de su vida se quieren enfrentar con la existencia, no para comprenderla y dominarla, sino para experimentarla y vivirla, aunque si vivir lleve también a morir. Sed bienvenidos.